La santidad. Conseguir la santidad. Son preguntas que se utilizan bastante en el mundo católico, puesto que podemos comprender de que si nuestras almas están jugándose en esta vida para el cielo o el infierno, pues la santidad es una cosa que sí o sí se va a necesitar. De tal forma que definir correctamente esto es de suma importancia. Así que vamos a utilizar la definición que se encuentra en el libro El combate espiritual de Lorenzo Scupoli. Un libro muy recomendable, puesto que San Francisco de Asís, un santo de la Iglesia Católica, lo utilizó por 19 años y recomendó su práctica y su lectura constantemente. Ahora, para Scupoli, en primer lugar, lo importante es definir la calidad de la santidad, y para eso hay una forma muy exacta: las obras. Porque en el Evangelio se menciona que por las obras se conocerá la fe, y la fe sin obras está muerta. Así que, Scupoli menciona: la señal para saber a qué grado de perfección ha llegado su espiritualidad es averiguar qué cambio y qué transformación han tenido su vida, su conducta y sus costumbres. Una cosa fundamental para Scupoli es de que, si la gente, a pesar de tantas obras y proyectos, siguen deseando siempre que les prefieran a los demás, se muestran rebeldes y caprichosos, obstinados en su placer, no aceptan el parecer de los otros, no miran las miserias de uno y solo miran la de los demás, pues efectivamente nos encontramos a una muy pequeña santidad en esas personas, puesto que al final es no aceptar la voluntad de Dios, no aceptar en sí de que no importa cuántas oraciones puede tener uno, lo importante es amar a Dios como tal y acordarse de que amándolo tenemos que efectivamente quitar nuestra voluntad y llegar a conformarnos con la de Dios y no la nuestra. Antes de hablar sobre cuáles son los 4 pasos y las 4 condiciones para alcanzar esta santidad, Scupoli nos dice una cosa fundamental. Hay que repetir lo que decía Moisés en el Deuteronomio. Los mandatos que se dan no están por encima de tus fuerzas, ni son algo extraño que tú puedas no practicar. ¿Esto a qué se refiere? De que la cuota inicial para alcanzar la santidad, al ser la más grande de las empresas para el mundo católico, es muy exigente, pero no por ello está más allá de nuestras fuerzas. Ahora, con todo lo mencionado, podemos entender de que alcanzar la santidad, alcanzar a Dios, es el culmen de la felicidad humana. Y por eso vamos a hablar sobre las 4 condiciones, las cuales son: desconfianza en nosotros mismos, 1. Confianza en Dios, 2. Ejercitar las cualidades que se tienen y dedicarse a la oración, 3 y 4. El primero de estos, la desconfianza que se debe tener en sí mismos. Este es sumamente necesario en el combate espiritual. Vamos, que en el Minecraft hay que entenderlo, que si tú quieres lograr la santidad, el Elder Dragon, primero tienes que ir al Nether para conseguir ciertas varitas de un Bob que me ha matado más veces de las que me quiero confesar. Así que nada, este primer punto es importante. ¿Por qué? Porque miren, para la propuesta de Scupoli, que es un sacerdote católico, un religioso, dice lo siguiente: no triunfa el ser humano por su propia fuerza. Esto se encuentra en el Salmo 2,9. Y también dice: es necesario grabar profundamente en nuestra mente esta verdad, puesto que no grabarlo es un error funesto. Y él cita el Salmo 30 diciendo: yo creía muy tranquilo, no fracasaré jamás, pero alejaste, oh Dios, tu ayuda de mi lado y caí en derrota y opresión. Entonces nada, para Scupoli hay una base bíblica que implica este punto. Y por eso dice lo siguiente: la desconfianza en sí mismo es un regalo del cielo. Tal como una santa en la antigüedad decía: de lo único que puedo tener absoluta seguridad en cuanto a mí misma es de mi pavorosa debilidad para pecar y de mi terrible inclinación hacia el mal. Ahora, Scupoli nos dice lo siguiente: hay remedios que pueden hacer que nosotros poco a poco desconfiemos de nosotros mismos. Esto es como cual Minecraft, piedra de crafteo. Tú, para crear una espada de diamantes, primero necesitas conseguir los diamantes ya. Pues estas 3 barritas de diamantes son lo siguiente. Primer remedio. El primer remedio es pensar y meditar hasta convencernos de que por las propias y solas fuerzas naturales no somos capaces de dedicarnos a obrar el bien. Como Jesús decía en la Biblia: sin mí nada podéis hacer. Segundo remedio es pedir con fervor y humildad muy frecuentemente a Dios la gracia de confiar en Él y desconfiar de nosotros mismos. Porque esto es un regalo del cielo, bro. Es como que una barrita de diamantes, un lingote de diamantes, no te lo consigues tú en la mina, sino que te regalan del cielo esto. Vale, es como utilizar el creativo, ¿vale? El tercer remedio es acostumbrarse poco a poco a no fiarse de las propias fuerzas para lograr mantener el alma sin pecado, y a sentir verdadero temor acerca de las trampas que nos van a presentar nuestras malas inclinaciones que tienden siempre hacia el pecado. Puesto que Scupoli menciona que, al igual amigo del PvP en Minecraft, los pecados se transforman en ángeles de luz para engañarnos, y por eso tenemos que desconfiar de nosotros mismos. Y el cuarto remedio, que sigue siendo este pedacito, palito de Minecraft de madera que sirve para hacer la espada, es el siguiente: que cuando caemos en alguna falta pensemos cuán grande es nuestra inclinación al pecado, y que lo más probable es que Dios permita las culpas y caídas para iluminarnos mejor acerca de la impresionante incapacidad que tenemos para conseguir con nuestras propias cuentas la santificación. Ahora, Scupoli dice de que es fundamental poder reconocer si en nuestra vida desconfiamos de nosotros mismos y confiamos en Dios, y cómo sucede esta situación en nuestro actuar. Esto es como ver si una persona utiliza cheats o no en el Minecraft, así que es un poco difícil reconocerlo, y por eso Scupoli te dice una simple pregunta para hacerlo. Lo primero es lo siguiente: si tú desconfías mucho de ti mismo, de tu debilidad e inclinación, y pones toda tu confianza en Dios, cuando cometas alguna falta no te vas a desanimar, no vas a caer en la tristeza, no te vas a inquietar ni desesperar. Claramente vas a sufrir, vas a ponerte un poquito triste por haber pecado, por haber traicionado a Dios, pero no va a ser una situación de tristeza absoluta. Mientras si tú confías demasiado en ti mismo y piensas que por tus propias fuerzas puedes salir del pecado, como es un ataque a tu orgullo, uno va a sentirse extremadamente mal, se va a deprimir, la desesperación va a llegar. Y por eso Scupoli menciona que una cosa fundamental en la confesión, que es importante recibirla, es pensar: ¿la causa de la tristeza que siento por haber pecado es haber disgustado al buen Dios, o simplemente lo que me entristece es que mi amor propio y mi orgullo quedaron heridos? Y por ende, lo que quiero hacer con la confesión no es reconciliarme con Dios como tal, que también, sino que la causa principal en sí misma es tener una tranquilidad para mí. Vale, esto es un poco raro de entender. Un ejemplo sería como crear una casa en Minecraft y en la vida real. Claro, uno se crea una casa en Minecraft y en la vida real por la necesidad de crearse una casa. Y también puedes crear casas lujosas, no hay ningún problema con eso, pero
hay a veces situaciones en donde uno crea una casa lujosa simplemente para presumir, simplemente para sentirse mejor que los demás. Entonces, acá no tanto es si uno construye una casa muy grande y muy chiquita, si uno hace unas cosas u otras, sino sobre todo cuál es la intención verdadera por la cual las hace. De tal forma, a veces hay gente que puede irse a confesar no con el deseo de reconciliarse con Dios, sino simplemente para tener este tipo de tranquilidad espiritual. Ahora, una cosa importante que es la condición sine qua non, o sea, la condición necesaria para poder desconfiar de nosotros mismos y confiar en Dios, y tampoco se pueden entender el tercer y cuarto punto para alcanzar el del dragón de la Iglesia Católica, que es la santidad, es la humildad. Y la humildad se genera sabiendo una cosa muy fundamental, que la única persona que puede generar santidad en nosotros mismos es Dios, y por ende tenemos que hacer lo que Dios nos dice, por ende tenemos que orar tanto, por ende tenemos que ser tan desconfiados de nosotros mismos. Sin humildad nosotros no vamos a ser capaces de lograr alcanzar la santidad. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque acá Scopoli menciona una cosa fundamental. Dice que la santidad no se logra en muchas personas por dos situaciones. Uno, porque uno no quiere morir a sí mismo, y uno no quiere morir a sí mismo, no quiere no dejar de hacer su voluntad porque no es lo suficientemente humilde. Y dos, porque esta constante de luchas, esta constante de ideas, puede decir que uno diga, bueno, al final, ¿sabes qué? No quiero conseguir el dragón, soy feliz en mi casita, mis minerales y mis cositas, y ya está, pero hay un dilema. Eso, al igual que en el Minecraft, es no conseguir el dragón en la vida, es simplemente decir, bueno, al final prefiero no conseguir la santidad, pero no seré malo, estaré en un punto medio. Y eso es un gran dilema, porque no basta con no ser malos, uno tiene que alcanzar la santidad. Así, por ejemplo, dice Scopoli, que existen personas que se contentan con no robar, pero mientras tanto les tienen un gran apego a sus riquezas, no reparten limosnas y ayudas en la medida en la que Dios quiere que repartan. Y otros se dedican expresamente a buscar honores y alabanzas, pero sí sienten gran gozo cuando se les ofrecen y nunca si se les rechaza. Vale, ese es el dilema. La santidad no implica no ser malas personas, implica ser muy buenas personas, y para eso hay un gran esfuerzo. Y el segundo paso es la confianza en Dios. La confianza en Dios hay que entenderla que es como llegar al portal del Elder. Es muy importante conseguir los ojos de Elder para poder primero localizar el portal. Ya, pues para eso sirve la confianza en Dios. Entonces, Scopoli nos dice que es absolutamente necesario esta confianza en Dios, porque solo de esta forma podemos considerar que Dios, en primer lugar, es bondadoso con nosotros, y en segundo lugar, que Él es el único capaz de poder darnos la santidad, por lo cual podemos ser capaces de tener un incentivo mucho más grande en rezar, en hacer las cosas, en confiar que en algún momento Él nos va a sacar del pecado. Todo eso tiene como un principal motor confiar en que Dios es el único quien lo puede hacer y no nosotros. Esto es como utilizar los cheats en el Minecraft, ¿entiendes? Es como que pienses de que tú en supervivencia no puedes ganar, pero si utilizas el creativo sí lo vas a poder hacer. Ya, es algo así. Es como que una persona que utiliza el creativo te entregue todas las cosas que necesitas para ganar en el juego mientras tú juegas en modo supervivencia. El primer remedio que dice Scopoli que genera esta confianza en Dios es pedirle muchas veces y con humildad. Todo el que pide recibe. Mi Padre dará el buen espíritu a quien se lo pide, que es una frase que se encuentra en Lucas 11:11. Entonces, siguiendo esta oración, se puede generar que Dios nos dé esta confianza en Dios, porque también la confianza en Dios es algo que nosotros recibimos y como tal no que generamos nosotros mismos. El segundo medio es pensar en el gran poder de Dios en su infinita bondad. Ejercitar las cualidades que se tienen. Pues esto es muy simple. Hay que ver que hay una lucha interior muy fuerte. En primer lugar está la lucha de nuestras fuerzas y en segundo lugar está la lucha de la concupiscencia. Entonces estas dos fuerzas pues son complicadas de mantener. Así que Scopoli menciona en el libro específicamente, por ejemplo, de que el santo Job decía que la vida de la persona humana en esta tierra es como un servicio militar en tiempo de guerra. Vale, es como en el Minecraft que todo el tiempo esté habilitado el PvP y este es un servidor de survival PvP. Imagínate, ya, es lo mismo. Así que nada, es lo que también Scopoli menciona, que se cumple lo que Jesús dice al decir, no vine a traer paz, sino guerra. Así uno dice, vale, pues acá viene lo fuerte, acá viene a ejercitarse. Y es una condición sin la cual nadie puede conseguir llegar al Elder y de esta forma matar al dragón del Elder. ¿Por qué? Porque, a ver, esta condición de lucha es como minar en el Minecraft. Todos tenemos que minar. De la misma forma, también se menciona en los evangelios que dice, el reino de los cielos padece violencia, y los que hacen violencia a sí mismos la conquistan. De esta forma, cuando Jesús menciona, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, hace referencia a esta lucha interior que hay, la cual requiere de dos cosas. Uno, no hay que desanimarse porque en esta lucha las victorias son pocas y cuestan demasiado. Y dos, como un perro bravo armado con una cadena, si nosotros no nos acercamos mucho al pecado, el pecado no nos puede afectar. Entonces hay que evitar las situaciones de riesgo. Quien huye del pecado, quien escapa de las situaciones, es el que logra ganar en esta batalla. Así Scopoli nos menciona unos pequeños life hacks para ganar en el Minecraft o en la santidad respecto a este tercer paso, que es el examen de previsión, que es despertarse y decir, vale, a ver, acá cuál es mi vicio dominante, qué riesgos tengo hoy día, en qué situaciones de peligro me puedo poner para intentar evitarlas. En segundo lugar, en el momento en donde nos sintamos atacados, pedir a Dios de forma verbal de que nos ayude, y en tercer lugar, si es un ataque de impaciencia o de ira, poder escapar de esta situación saliendo un momento de la situación que nos genera la ira, respirar hondo, rezar un poquito y volver. Así también nos dice que una cosa fundamental es intentar evitar las malas amistades. Es como intentar evitar meterse en una dungeon sin absolutamente nada que nos pueda gelear. Una manzana dorada. Cuarto y último paso, la batalla final contra el Elder Dragon. Imagínense que este cuarto paso, el cual es la oración, es la batalla final. El medio o canal por el cual todas las ayudas de Dios se nos envían. Y por eso se dice, todo lo demás viene por añadidura.
sobre la oración en las Sagradas Escrituras. Ahora, Scopoli menciona lo siguiente: al igual que la batalla del Elder necesitas pues un montón de condiciones necesarias para hacer una buena batalla y ganar y no morir en el intento, igual que por ejemplo la armadura de diamantes, la espada de diamantes, el escudo, las flechas, etcétera, etcétera, etcétera. La oración requiere unas 4 condiciones. En primer lugar, la oración requiere 4 acciones: adorar, dar gracias, pedir perdón y suplicar favores. ¿A quién? Pues efectivamente a Dios, porque la oración es un diálogo con Dios. Y tiene también condiciones, como ya hemos mencionado, la cual es hacer la oración con confianza, en primer lugar, tener una oración que agrade a Dios, en el sentido que le pidamos a Dios cosas que sean de su agrado. No podemos pedirle el mal a otra persona, no podemos pedir que nos dé facilidades para hacer pecado. La tercera es la oración irresistible, es porque es perseverante. Esto es como que ya sabes, tío, vas a morir muchas veces en el del Dragon con la batallita, pero al final si eres perseverante lo vas a lograr. Y no solo se debe pedir lo material, puesto que lo espiritual es lo más importante, salir del pecado es lo más importante, así que no solo se debe pedir lo material, bro. Y por último, pequeños tips. Esto es como el tip de matar al Elder Dragon si le das una flecha exactamente en el ojo, ya, es lo mismo. Separar algunos minutos para estar a solas en paz y hablar con Dios. Segundo, hablar con nuestro Señor con sencillez, como si fuese nada, tu pana, tu padre, literalmente, con sencillez, no con fórmulas complicadas. Tercero, entrar en diálogo en el trabajo, ofreciéndole nuestro sacrificio diario en honor a Dios. Cuarto, convenzámonos de que Dios está con nosotros las 24 horas, 60 minutos cada hora. Todo el tiempo posible Dios está con nosotros. Quinto, oremos con la absoluta seguridad que nuestra oración sí es oído. Sexto, al orar tengamos ideas positivas y no negativas, porque si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Séptimo, siempre debemos declarar o pensar cuando nos ponemos a orar que aceptamos lo que Dios permite que nos suceda. Octavo, cuando oremos dejemos todos los problemas en manos de Dios. Noveno, cada día digamos alguna oración por nuestra ciudad y por nuestro país. Fin de los consejos sobre la oración. Y fin del video. Que tengan un buen día. Ojalá todos logremos matar al dragón del Ender, en la que la vida cristiana es conseguir la santidad.